¿Qué pasa, jóvenes curiosos? A lo largo de la historia nos hemos encontrado con cientos de asesinos y psicópatas que cometieron miles de delitos y terminaron encerrados de por vida en una prisión. Aunque también sabemos que hay ciertos países en donde se aplica la pena de muerte sobre aquellos delitos capitales, como Afganistán, China, Corea del Norte, algunos estados dentro de Estados Unidos y algunos otros países. Y una de las cosas más curiosas que nos encontramos horas antes de la ejecución de un convicto es el derecho que se les da en la mayoría de las prisiones de obtener una última comida. Y aunque la mayoría se conforme con una comida rápida como hamburguesas o pizzas, algunos decidieron usar ese derecho de una forma muy extraña. Por esto y por mucho más, estas son las 10 comidas más extrañas pedidas por sentenciados a muerte. 10. John Spenkelin. John Arthur Spenkelin fue un convicto estadounidense que se convirtió en la primera persona en la historia en ser ejecutado por el estado de Florida y el segundo hombre en ser sentenciado a pena de muerte en todo Estados Unidos. Con 30 años, luego de una vida llena de problemas con la ley, asesinó a otro delincuente en el medio de un confuso episodio, lo que lo llevó a ser sentenciado a pena de muerte. Al ser uno de los primeros casos, no se utilizaban métodos muy científicos como las inyecciones intravenosas de hoy en día, sino que simplemente se iba a lo seguro, y en este caso le tocó enfrentarse a la aterradora silla eléctrica. El 25 de mayo de 1979, 3 años después de haber sido encerrado en prisión, fue electrificado hasta su muerte, pero unas horas antes iba a gozar de su última cena. El problema es que cuando uno se imagina la última comida de una persona condenada a muerte, espera que haya un gran banquete con carne, frutas y de todo un poco. Pero John Spenkelin, que era una persona bastante especial, y en lugar de pedir algo para comer y despedirse de una vez por todas de este mundo, decidió pedir un trago. John Spenkelin tuvo un pedido muy especial con el sistema penitenciario y eligió un vaso de whisky Jack Daniels, el cual compartió con el directivo de la prisión durante unos minutos y luego se dirigió acompañado por los guardias a la silla eléctrica. Hoy en día se han limitado mucho los pedidos de los reos condenados a muerte y el alcohol ya no se permite más en las últimas comidas. 9. Philip Workman. Philip Ray Workman fue considerado por muchas personas un pobre inocente quien había sido acusado por un crimen que nunca había cometido, aunque para la ley había pruebas suficientes, así que lo condenaron. Philip era un hombre de 28 años quien después de sufrir graves adicciones había salido a robar un restaurante Wendy's en Memphis, Tennessee. El problema ocurrió cuando una de las empleadas del lugar presionó la alarma silenciosa y mientras Workman abandonaba el restaurante con el dinero, 3 policías lograron llegar al lugar y en el intento de detención Philip sacó un arma y asesinó a un policía. En ese momento fue detenido y un año después, en 1982, fue sentenciado a cadena perpetua en la cárcel del estado de Tennessee. Durante 20 años se mantuvo en juicios con testigos y pruebas que ponían grandes dudas sobre la culpabilidad de Philip, hasta que finalmente en el 2002 un jurado consideró que había suficiente evidencia y lo sentenciaron a pena de muerte. 5 años más tarde iba a ser ejecutado a través de una inyección mortal, pero unos días atrás, en su derecho por tener su última comida, en lugar de solicitar algo para él, pidió a las autoridades que compraran una pizza vegetariana y se la dieran a cualquier persona sin hogar. El problema es que las autoridades le negaron la solicitud y él se negó a pedir algo para él. Esta situación comenzó a viralizarse en el estado de Tennessee y el mismo día de su ejecución cientos de personas habían enviado pizzas y otros alimentos a diferentes refugios de personas sin hogar. 8. Thomas Grasso. Thomas J. Grasso fue un ladrón y asesino estadounidense quien fue condenado a muerte en 2 estados diferentes por 2 crímenes que cometió. Luego de convivir con las adicciones parecía haberlas superado hasta que en la Navidad de 1990 engañó a una vecina anciana, logró meterse en su casa y luego de asesinarla con las luces de Navidad, escapó robando un televisor y dinero en efectivo. 6 meses más tarde había abandonado Nueva York y ahora en el estado de Oklahoma iba a volver a cometer el mismo delito cuando robó y asesinó a otra anciana, pero solo que esta vez iba a caer en manos de la justicia. Ante estos 2 cargos, la justicia había decidido darle 20 años de prisión en el estado de Nueva York, pero luego de unos meses la justicia de Oklahoma solicitó que Thomas sea sentenciado a muerte en una prisión del estado de Oklahoma, por lo que este fue trasladado de prisión y terminó siendo ejecutado con una inyección letal en 1995. Y que digamos, aunque Thomas Grasso era una persona totalmente loca, parecía bastante inteligente a la hora de elegir su última comida, ya que pidió realmente todo un banquete. En su solicitud pidió 24 almejas, 24 mejillones, costillas de cerdo, una hamburguesa doble con queso, 2 batidos de leche, media tarta de calabaza y una lata de espaguetios Campbell. Lo más curioso ocurrió cuando luego de que le trajeran todo, se quejara porque los espaguetis en lata que había pedido no estaban y había recibido un simple plato de espaguetis. Y las últimas palabras fueron: no me dieron espaguetios y quiero que la prensa sepa esto. 7. Victor Feguer. Victor Harry Feguer fue condenado a muerte en 1963, convirtiéndose en la única persona en la historia en ser ejecutada por el estado de Iowa. Feguer era un vagabundo quien en 1960 había alquilado una habitación de un hotel en Iowa y había empezado a llamar a todos los doctores de las páginas amarillas para que vayan a tratar a una supuesta mujer que había sufrido un accidente. El pobre doctor Edward Walter respondió a la llamada y fue al hotel, todo para encontrarse con Victor, quien lo secuestró en un intento por obtener medicamentos sin pagarlos y luego lo terminó asesinando. Luego de este brutal crimen, Victor fue condenado
y sentenciado a muerte en el estado de Iowa, y en su último derecho antes de ser ejecutado, pidió una última comida muy curiosa. En lugar de pedir una hamburguesa o una pizza, simplemente pidió una aceituna negra, una aceituna que sí o sí tenía que venir con el carozo o el hueso en su interior. Las autoridades de la prisión cumplieron con esta solicitud tan rara, y luego del ahorcamiento de Feger se encontró en uno de los bolsillos de su traje el carozo de la aceituna, entendiendo que el único objetivo que tenía Víctor con esa última comida tan rara era que una vez muerto salga de su tumba un olivo, el árbol de la paz. 6. Gerald Mitchell. Gerald Lee Mitchell fue un asesino ejecutado en el 2011 luego de ser condenado por un doble homicidio. En 1985, cuando solamente tenía 17 años, le disparó a 3 personas, matando a 2 de ellas en una situación muy extraña en donde había un negocio de drogas de por medio. Luego de ser encontrado como culpable, lo condenaron a muerte, y luego de cumplir 16 años en prisión fue ejecutado mediante una inyección letal. Pero antes de irse a otra vida, solicitó en su última comida algo tan curioso como una bolsa de caramelos Jolly Rancher. Los funcionarios de la prisión le dieron lo que había pedido, y en menos de 15 minutos había terminado la bolsa entera. 5. Ronnie Garner. Ronnie Lee Garner fue un ladrón y asesino quien fue ejecutado en el 2010 mediante un pelotón de fusilamiento. En 1984 había robado un negocio en Salt Lake City, y antes de irse le había disparado al dueño matándolo en el instante. Luego de unos meses fue atrapado y condenado en primera instancia a cadena perpetua, aunque luego de una segunda instancia iba a ser condenado a muerte. Ronnie pasó 25 años en prisión hasta que finalmente en el 2010 fue ejecutado. Pero algo muy curioso que ocurrió fue que en lugar de recibir una inyección letal, Garner prefirió ser fusilado por un pelotón, ya que consideraba junto con su abogado que la inyección no era muy segura. Antes de ser ejecutado en su última comida, pidió carne, langosta, pastel de manzana con helado, diferentes bebidas, y lo más raro de todo es que pidió la trilogía del Señor de los Anillos durante su comida. Y sí, estas 3 películas duran más de 9 horas en total, por lo que la ejecución esperó más de lo normal y luego se realizó finalmente el 18 de junio del 2010. 4. Gary Gilmore. Gary Mark Gilmore fue un asesino quien fue ejecutado en 1977. Luego de haber cometido varios robos y 2 asesinatos, Gilmore fue sentenciado a muerte en el estado de Utah, convirtiéndose en la segunda persona en ser ejecutada en la historia de Estados Unidos. Este caso se hizo muy conocido, ya que el convicto solicitó él mismo ser ejecutado. En ese momento, al no contar con tanto conocimiento, se iba por lo seguro y se lo ejecutó en la prisión de Utah con un pelotón de fusilamiento. Pero antes de morir, en su derecho pidió una última cena un poquito extraña. No había hamburguesas ni pizzas, sino que había algo tan extraño como un café, un pan y 6 huevos duros. Sí, tan extraño como se escucha. 3. John Gacy. John Wayne Gacy fue un asesino en serie quien fue ejecutado en 1994. También conocido como Pogo el payaso o el payaso asesino, este hombre fue un asesino en serie estadounidense que fue condenado por haber asesinado a 33 hombres entre 1972 y 1978. La historia de este hombre es realmente increíble cuando nos enteramos que los cadáveres de sus víctimas eran enterrados en el sótano de su casa. La justicia lo ejecutó en 1994 y, aunque resulta increíble de creer, también le dieron la posibilidad de pedir su última comida horas antes de la inyección letal. En este caso, Gacy, al haber administrado diferentes restaurantes de comida rápida a lo largo de su vida, tenía un gran gusto por este tipo de comida, por lo que pidió 12 camarones fritos, un balde de pollo frito de KFC, un batido de chocolate, frijoles y papas fritas. 2. Lawrence Brewer. Lawrence Russell Brewer fue un asesino ejecutado en el 2011. Este hombre cometió el crimen de una persona junto con otros 2 cómplices por el único hecho de que esta era de raza negra. Luego de unos años de investigación se supo que Brewer formaba parte de una pandilla que consideraba la raza blanca superior y que se dedicaban a cometer delitos contra las razas supuestamente inferiores. Fue condenado a muerte y ejecutado luego de pasar más de 10 años en prisión. Lo más raro de este convicto fue el pedido tan exagerado que hizo por su última comida. Él solicitó pollo frito, una doble hamburguesa con queso, tomates, una tortilla de queso, pan, una pizza, helado, mantequilla de maní y 3 cervezas. El problema estuvo en que cuando recibió todo y los guardias se preparaban para verlo comer, decidió que no iba a comer absolutamente nada porque no tenía hambre. Ante esto, un grupo de senadores de Texas estaban tan furiosos con el desperdicio de comida y con la estúpida idea de darle un privilegio a un asesino que decidieron prohibir el derecho a la última comida especial, por lo que hoy en día aquellos condenados en Texas reciben la comida que se haya cocinado en el comedor de la prisión sin la posibilidad de obtener algo especial. 1. James Smith. James Edward Smith fue sin duda el condenado a muerte con la última comida más extraña de toda la historia. Después de haber asesinado a un hombre en un robo armado, fue condenado a muerte y ejecutado el 26 de junio de 1990. Pero la parte curiosa la encontramos cuando le preguntaron qué quería para su última comida y él respondió que quería un gran pedazo de suelo. Sí, quería un bloque de tierra. Nadie supo muy bien si era una broma o si en verdad lo quería, pero de cualquier manera se lo negaron y se tuvo que conformar con un yogur. Unos meses más tarde, esta solicitud tan rara comenzó a viralizarse y muchas personas creían que James Smith había pedido un pedazo de tierra porque era seguidor de la religión vudú y antes de morir quería hacer un ritual, en donde marcaría su cuerpo con tierra para que el espíritu pudiera avanzar y no se convirtiera en un fantasma.
Antes de irme, déjenme ir saludando unos cuantos suscriptores. Primero que todo, un gran pero gran saludo para Ámbar. Después, otro saludo para Dora Inés Rojas, que es nueva en el canal. También le mando un saludo a Ángel David Palomares y otro saludo para Ramiro Linares. Y ya por último, déjenme ir saludando a Mariela Ortega y Daniel Álvarez. Un gran saludo para Guidora Lauti. Y el último saludo se lo va a llevar el crack de Iván Vareiro. Ahora sí, dejen su like, comenten todo, probablemente todo lo que quieran. No olviden compartir el canal y el video con sus amigos. Así que ahora besos más el señor Curiosity. No olviden suscribirse y denle click a la campanita para no perderse ningún video nuevo. Yo soy el Curiosity.